Permítame leer el libro de Romanos, y voy a leer el capítulo 2, voy a leer desde el verso 11 al 15, que son los versículos donde nos vamos un poquito a enfocar en esta mañana. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, ¿verdad? Dice que no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos, dice, los que bajo la ley han pecado, bajo la ley serán juzgados. Porque, dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No es el que escucha la ley, el justo ante Dios, sino los hacedores de la ley, los que van a ser justificados. Después voy a explicar esto con detenimiento. Porque cuando los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no eran pueblo de Dios, todos aquellos que no son judíos, esos son los gentiles. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué significa esto? Voy a explicarlo porque parece que he leído un trabalenguas, para algunos probablemente he leído esto. Es como cuando lees en el derecho las leyes, ¿no? Y a veces son tan densas, pero hermano, esta palabra es poderosa. Y lo que Pablo está haciendo aquí es tratar de explicarnos que Dios no tiene acepción de personas en cuanto al día del juicio. ¿Cuántos saben que va a haber un día del juicio? Un día en que toda persona va a ser juzgada. Y en ese día va a haber un grupo de hombres que se van a levantar. Pero Señor, yo iba a la iglesia. Pero Señor, yo hice esto en tu nombre. Pero Señor, yo di mis diezmos. Pero Señor, yo hice aquello y esto otro. Y van a tratar de justificarse a sí mismos. Y el Señor les va a decir en aquel día, apartados de mí, dice, nunca los conocí, dice, hacedores de maldad. Ahora, la pregunta, ¿estas personas acaso no fueron a la iglesia? Sí, fueron. ¿Acaso no vieron milagros? Sí, los vieron. ¿Acaso no hicieron obras en el nombre de Jesús? Sí, las hicieron. Y la pregunta es, ¿por qué no están entrando al cielo? ¿Y por qué Jesús les dice, nunca los conocí? Es bien fuerte lo que Él está diciendo siempre. Cuando dice nunca os conocí. No dice, estuviste conmigo 6 meses y luego te fuiste al mundo, como ese es el argot popular que tenemos en la iglesia, como que la gente pretende decir, no, Él se ha apartado. ¿Quién te ha dicho que se ha apartado? Probablemente nunca ha sido. No sé si me entiende. Porque la misma palabra dice que si fueran de nosotros, permanecerían con nosotros, pero justamente como no son de nosotros, era necesario de que salgan para que se manifieste de que no eran de nosotros. Entonces la palabra lo que nos está diciendo y lo que nos va mostrando aquí es que en ese día van a haber mucha gente que le va a reclamar a Dios y van a sentir en su propio corazón el derecho de reclamarle a Dios. Pero el Señor les dice una sola cosa: nunca les conocí o nunca os conocí. ¿Saben por qué? Porque el Señor conoce a los suyos, pero los suyos también le conocen. Y hermanos, y cuando hablamos de conocer a Dios, no estoy hablando de conocer su palabra solamente. Mucha gente puede recitar esta palabra, la Biblia la puede recitar de la A a la Z, puede orar, puede aparentar y mostrarse, parecer, como en el caso del trigo y la cizaña, son tan similares. El trigo es la planta y la cizaña es la mala hierba que crece al lado del trigo y se mimetiza. La palabra mimetizar viene de mimo, es decir, imita a la otra planta al punto de que tú la ves y son perfectamente iguales. La diferencia es que solo el trigo va a dar fruto, la cizaña no, porque la cizaña no es la planta, ¿entienden? Entonces, Dios en esta palabra
nos dice que en el día del juicio, ese juicio final, ese juicio donde va a haber un juicio ante el gran trono blanco del cual habla el libro de Apocalipsis, no habrá acepción de personas. Es decir, hay gente que conocía las Escrituras, pero hay gente que no conoce las Escrituras. Este era el caso de los judíos. Los judíos conocían las Escrituras, mientras que los que no eran judíos no conocían las Escrituras. Un día yo me junté con un hombre un psicólogo que tenía un programa de radio muy conocido aquí en Radio Programas, bien conocido él, y un día me siento con él para compartirle la luz que hasta ese momento tenía acerca del Evangelio. Y él me dice algo, ¿no? De frente viene y me dice algo. Yo no creo, me dice. Yo no creo que el cristianismo sea la única religión que pueda ayudarle al hombre. ¿Por qué? Le digo. Porque en el mundo somos 7 millones de personas. ¿Cuántos saben que es? Creo que ahora es un poco más, por ahí. Más menos. El punto es el siguiente. Porque de esos 7 billones de personas que hay en el mundo, y este es el fundamento que él presenta, solamente el 23% son creyentes. El resto probablemente ni siquiera ha escuchado acerca de Jesús. ¿Cuántos saben que él me está dando una cifra real? De algo real. Él está diciendo algo que es cierto. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Aproximadamente solamente el 23% de la población en el mundo han escuchado de Cristo, son cristianos, tienen una influencia cristiana, pero el resto no. Y su sustento era el siguiente: ¿y qué va a hacer de la otra población? Pablo de Romanos contesta esa pregunta. Y él dice acá, porque no hay acepción de personas. Es decir, nadie se va a poder justificar en aquel día. No hay acepción de personas. Porque todo lo que sin la ley han pecado, es decir, no importa si no escuchaste a Cristo, pero igual pecaste. O sea, no conocías la ley, no conocías el Evangelio, no conocías a Cristo, pero igual pecaste. A ver, yo me acuerdo la primera vez que yo robé, yo siempre se lo comparto a ustedes. Hasta creo que algunos ya se lo sabrán de memoria. ¿Qué edad tenía? 6 o 7 años, ¿verdad? ¿Y cuándo fue la primera vez que yo robé? El día que me quedé con el vuelto del pan. Lo que comenzó como una inocentada, ¿no? Ay, ¿cómo vas a jugar? ¿Cómo vas a llamar ladrón? Se ha quedado con el vuelto nada más. Delante de Dios yo era un ladrón. Y a partir de ese día, espiritualmente, yo fui condenado al infierno. Porque era consciente, es decir, la palabra consciente viene de con conocimiento, conciencia. Yo era con conocimiento, es decir, conciencia o consciente de mi condición. Y delante de Dios nadie se va a poder justificar. En el día del juicio, hermanos, Dios no va a hacer acepción de personas. Es decir, aquellos que conocían las Escrituras y aquellos que no conocían las Escrituras. En el caso de los judíos, que ellos conocían la ley de Moisés, pero los gentiles, que era el resto del mundo, digamos ese 77% de la población en el mundo, ellos no conocen la ley de Moisés, ellos no conocen las Escrituras, probablemente nunca han escuchado acerca del Evangelio. Pero lo que Pablo nos está diciendo acá es que ambos, el judío y el no judío, el gentil, van a ser juzgados. ¿Pero por qué van a ser juzgados? Y lo dice ahí en el verso 14 de Romanos 2. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, no había una ley para ellos que haz esto y haz aquello, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos aunque no tengan ley, dice el hombre, aunque el hombre no tiene ley, son ley para sí mismos. ¿Qué significa esto? Y el verso 15 lo aclara. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Qué significa esto? Que Dios, aquellos que no tienen ley, Dios ha escrito su ley en nuestros corazones. De tal manera que la primera vez que yo robé, la primera vez que yo mentí, la primera vez que yo hice aquello o lo malo, delante de los ojos de Dios, yo era consciente. Y en el primer momento en que yo lo hice, yo
convertí culpable. Y por esa culpa merezco el infierno. Por causa de mi pecado. No importa si era niño. Porque la Biblia dice, y vi a los grandes y pequeños. No está hablando de pequeños de estatura delante de Dios, sino está hablando de pequeños que ya son conscientes de su naturaleza corrupta. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, ambos van a ser juzgados. ¿Por qué? Porque el estándar para el juicio que Dios va a tener sobre la humanidad no se basa en la ley escrita, refiriéndome a la ley de Moisés, sino se basa en la ley que Dios ha escrito en el corazón del hombre. Es decir, cuando Él dice que cada uno es ley para sí mismo, por eso. Ahora, cuando una persona parte de esta tierra, es decir, cuando muere, la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y de ahí a juicio, Hebreos 9:27. Está establecido que el hombre muera una sola vez y de ahí a juicio. A juicio. Cuando una persona parte de esta tierra y va al juicio, y esa persona nunca escuchó de la ley de Moisés, es decir, es un gentil porque no es judío, es el resto de la humanidad, no significa que esa persona no va a ir a juicio. Va a ir a juicio de todas maneras. ¿Por qué? Por su propio corazón, lo que el hombre y la humanidad llama conciencia. Nuestra conciencia, ¿no? Algunos por conciencia, ¿no? Nuestra conciencia nos condena por conciencia. Bueno, esa es la ley que Dios ha escrito en el corazón del hombre para que ninguno escape. Porque ninguno puede escapar de la ley. Entonces, ¿por qué Pablo está haciendo esta explicación acá? Porque los judíos que tenían la ley y que se ufanaban ellos, es decir, ellos alegaban que eran cumplidores de la ley, y ciertamente eran cumplidores visibles de la ley. Aparentemente. El que yo vea a una persona que es correcta no significa que sea correcta. Puede ser correcta en su conducta, puede ser correcta en sus valores, puede ser correcta en su caminar, puede tener un perfil de una persona buena, pero el problema de ese hombre o de esa mujer no es su conducta, es su naturaleza. Siempre doy este ejemplo acerca del árbol, ¿no? Si ese es un árbol de manzana, pequeño, todavía no me da fruto, pero ¿cuál es su naturaleza? Da manzanas. Y si ya está grande y da muchas manzanas, y supongamos que las manzanas sean el pecado en el hombre, yo soy bien pecador, dice, ¿no? Y quiere justificarse, quiere hacer lo bueno, entonces trata de quitar todas las manzanas de la copa del árbol. ¿Qué pasa cuando quita las manzanas? ¿Qué pasa al poco tiempo después? Vuelven a crecer otras manzanas, porque el hombre produce lo que es. El problema del hombre no es lo que hace. ¿Me están escuchando, hermanos? El problema del hombre nunca es lo que hace. Lo que hace es la consecuencia de lo que es. El problema del hombre es su naturaleza. Y por su naturaleza produce lo que hace. Ahora, cuando en el verso 13 de este verso en Romanos 2 dice que son los hacedores de la ley, solo los hacedores de la ley serán justificados. Dice, porque no somos oidores, no es el que oye, ¿no? No es el que oye la ley el que va a ser justificado. ¿Qué es lo que dice? ¿Quiénes van a ser justificados? Los hacedores de la ley. Pero la pregunta que yo tendría que hacer acá es, ¿quién puede cumplir la ley? Nadie puede cumplir la ley. Porque yo infringí la ley desde pequeño. Siendo pequeño, yo infringí la ley. Conscientemente el primer día que yo robé. Pero probablemente ha habido
muchos otros pecados que he cometido, de los cuales soy consciente también, pero no me acuerdo. Pero los hice. Nadie puede cumplir la ley. Sin embargo, lo que este verso afirma es que los que cumplen la ley, ellos van a ser justificados. Entonces, ¿cómo podría ser yo justificado si yo no puedo cumplir la ley? A ver, ¿hay alguien aquí que pueda cumplir la ley? Que levante la mano. Nadie puede cumplir la ley. Todos ustedes y yo tenemos una naturaleza tendenciosa hacia el pecado, inclinada hacia el pecado. ¿Cómo puedo entonces yo ser justificado si yo no puedo cumplir la ley? ¿Cómo puedo hacer? Esa es la causa y la razón por la que vino Cristo. Y noten algo, que Cristo no vino a anular la ley, sino Él vino a cumplirla. Vino a cumplirla por mí, porque yo no puedo. Él sabe que yo no puedo, que nunca pude y nunca podré. Él lo sabe. Él sabe que el hombre, no por ustedes, pero la humanidad, el hombre sufre. Él sabe que el hombre está sufriendo porque trata de salir de su miseria y no puede. Por su pecado están atrapados muchos, por no decir toda la humanidad. Él lo sabe. Vamos a ver qué dice Mateo 5 del 17 al 22 para comprender esto que les estoy diciendo. ¿Cómo puedo ser yo justificado si yo no puedo cumplir la ley? Bueno, la causa por la cual vino Cristo es justamente eso. Y Él dice, no penséis, ¿verdad?, que he venido para abrogar la ley, es decir, anular la ley. No he venido a abrogar la ley o los profetas. Dice que Él no ha venido a abrogarla. Él no ha venido a anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, nuevamente reitera, no he venido para anular, dice, sino ¿para qué? ¿Para qué? Para cumplir. Dígalo, ¿para qué? Él ha venido a cumplir la ley. ¿Sabe por qué vino a cumplir la ley? Porque tú y yo no podemos. Si tú pudieras cumplir la ley, entonces no fuera necesaria la venida de Cristo. Tan miserable soy de que a pesar de conocer la ley, no puedo cumplirla. Por eso es que Pablo, cuando él se miraba a sí mismo, porque lo que hace la palabra es que nosotros nos miremos a nosotros mismos. Cuando Pablo se miraba a sí mismo, decía, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado y de muerte? Y él decía, creo que en Romanos 7:14, no sé si ese es el verso, pero él decía que ha sido vendido al pecado. Es decir, somos una fábrica de pecados. Somos una fábrica de pecados. ¡Qué miserable es el hombre! Por eso es que cuando uno entiende quién es Cristo y por qué vino, hermanos, no podemos dejar de agradecerle. No podemos dejar de honrarle, porque yo cuando lo veo a Él, veo mi miseria y veo su obra en mí. Él vino a cumplir por mí la ley, que yo no podía cumplirla. Él vino para eso y se ocupó en eso. Se ocupó en cumplir cada parte de la ley. Por eso es que Él es sin pecado, porque nunca pecó. Sin embargo, yo siempre pequé, pero Él nunca pecó. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo lo que les estoy diciendo? No penséis, dice, que he venido a anular o a abrogar la ley o los profetas. No he venido para anular o abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ni una jota ni una tilde. Es decir, toda la ley se va a cumplir. La ley, hermanos, es severa. Y todos los que van a ir al juicio delante de Dios y no tienen la gracia de Dios en Cristo en sus vidas, van a ser condenados y van a pagar hasta el último punto de la ley. Por eso Él dice, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo, dígame amigo, todo. Dice, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué se tiene que cumplir? La ley. ¿Y
saben dónde se va a cumplir la ley en su plenitud? En el día del juicio. Porque las personas que van a ser juzgadas van a pagar hasta el último, hasta la última coma de la ley. Entonces Él no viene a anular la ley. Es como cuando alguien quiere, por ejemplo, que pasar por alto algo, una falta en alguien, se hace loco y el que no veo, ¿no? No, Jesús vino a cumplir la ley. Él vino a pagar el precio de la ley. Él la cumplió todo, de cabo hasta la última parte, todo. Verso 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante, cualquiera, la pregunta es, ¿quién no quebranta la ley? ¿Quién no quebranta la ley? Todos la quebrantamos, ¿o no es así? Todos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, mira, están hablando de los más pequeños, lo mínimo, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga. ¿Cómo? Tengo que parar otra vez la oreja, porque él está diciendo cualquiera que los haga. Nuevamente, ¿puedo yo cumplir la ley? ¿Puedo hacerlo? Pero dice, cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Voy con lo primero. ¿Saben por qué él dice que cualquiera que los haga y los enseñe? ¿Qué significa cumplir la ley? Hermanos, la única forma en que yo puedo cumplir la ley es viniendo a Cristo. Y no estoy hablando de que la voy a cumplir literalmente, sino al venir a Él, Él la cumple por mí. Esa es la obra de Dios. Porque para entrar al reino de los cielos tienes que cumplir la ley. Pero yo, desde que tengo memoria y desde que tengo conciencia, quebranto la ley. Yo no merezco ir al cielo. ¿Pero por qué voy a entrar al cielo si no lo merezco? Por la obra de su Hijo, Jesucristo. Cristo cumplió la ley por mí cuando Él me vio. Me mostró mi estado de miseria, me mostró mi estado de incapacidad, me mostró mi estado de que yo no puedo vencer al pecado por mí mismo. ¿Cuántas veces el hombre quiere cambiar por su propia cuenta y no puede? ¿O no es así? ¿Cuántas veces el hombre intenta? Y aparentemente tiene éxito una semana, 2 semanas, un día, 2 días, pero luego vuelve a caer, vuelve al vómito. Pero el Señor ahora lo pone aún más difícil todavía, porque dice: les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos. ¿Saben quiénes eran los escribas y los fariseos? Eran la mejor gente del mundo. ¿Tú conoces a alguien bueno, entre comillas? Ya, ellos eran, de ellos, 100 veces mejores. Gente que nunca los viste hacer mal. Gente que nunca los viste hacer daño a nadie. Es más, cuando te veían en la calle, corrían, te ayudaban. Tenían casa para los huérfanos, casa para las viudas. Eran gente buena. ¿Y saben lo que? ¿Saben? Lo pone difícil porque los fariseos eran conocidos como ejemplo a seguir. Eran como modelos ideales a seguir. O sea, ¿quién no quería ser como un fariseo? En el sentido de ser cumplidores de la ley, de ser respetuosos. Eran como el top, lo mejor de lo mejor, lo máximo en la sociedad. Ellos eran conocidos como ejemplo, porque ellos buscaban siempre cumplir la ley al milímetro. Pero ahora el Señor sabe lo que le está diciendo al pueblo: si no eres mejor que ellos, no puedes entrar al reino de los cielos. A ver, es como que traigan, ya voy a poner un ejemplo vano, traigan a Usain Bolt acá. ¿Saben que Usain Bolt ese ha sido uno de los corredores más rápidos del mundo, verdad? Creo que cuando vino acá, creo que compitió con un mototaxi, algo así, no sé. Pero el tema es que Usain Bolt, ya, y que el Señor me pone, te digo que si tú no le ganas a Usain Bolt en tu carrera, de acá a 100 metros, 200 metros o 400 metros, como quieras, si tú no eres mejor que él, no puedes entrar.
¿Me la pone fácil o me la pone difícil? ¿Puedes competir tú con el mejor del mundo? ¿Qué opción tienes? Y peor si estás como yo, un poquito grueso. No se puede. La pone difícil. ¿Y por qué la pone difícil el Señor? Para que el hombre se dé cuenta nuevamente de su incapacidad. El hombre continuamente, hermano, necesitamos ver y reconocer nuestra incapacidad delante de Él. ¿Sabe lo que Él está haciendo? Está poniendo el reino de Dios inalcanzable. Por eso es que los discípulos en determinado momento, cuando se le acerca el joven rico, que era un hombre que hacía muchas cosas buenas y probablemente era conocido, los discípulos le dijeron, uy, ahora, y se miraron unos a otros, ¿no? Como mirando yo a Cristian, ¿quién podrá ser salvo ahora? Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿No? ¿Quién me librará? ¿Quién me podrá salvar? Porque no hay quien nos pueda salvar. No hay, el hombre en su naturaleza se da cuenta de su incapacidad. ¿Por qué hace el Señor esto? Para que el hombre deje de mirar su entorno, para que el hombre deje de mirar sus modales, para que el hombre deje de mirar su ética, sus valores, y ponga su mirada en Él, porque para el hombre es imposible. Por eso la respuesta de Jesús a ellos es lo que es imposible para los hombres. ¿Por qué le dice lo que es imposible para los hombres? Porque es imposible. ¿Sabe por qué le dice porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios? Se lo dice porque es imposible. Así, tal cual como Él lo está diciendo, porque lo que es imposible para los hombres es posible solo para Dios. Por eso, hermanos, cuando yo me veo a mí mismo, ustedes de repente, algunos me lo han dicho, ¿no? Pastor, a mí me choca cuando tú hablas de que somos miserables. Pero ¿sabe qué? Cuando yo me veo a mí mismo, llega un momento, yo me tengo que ver en Cristo. Porque yo me veo a mí mismo y a veces no me agrado. Y cuando veo mi naturaleza corrupta y que se quiere corromper, no me soporto. No me quiero. Porque hay una ley que se contraviene en mi ser, como decía el apóstol Pablo. Por un lado, amo, quiero honrar a Dios, quiero servirle, pero por otro lado mi naturaleza quiere corromperse. ¿No le pasa a usted eso? ¿O soy el único extraterrestre aquí que... Porque no somos de este mundo, ¿eh? Por eso somos extraterrestres. Porque pertenecemos al reino de los cielos. Nuestra nación es este lugar. Por eso en el verso 21 dice, oísteis, y ahora el Señor va a poner la ley más alta todavía. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que o matare será culpable, dice, ¿de qué? De juicio. Oíste que fue dicho no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Ok. Eso es lo que hace la ley, regula la conducta del hombre. Vamos a ver qué hace Dios ahora. Pero yo, el Señor está hablando, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, no dice que lo matas, dice cualquiera que se enoje, dice, que se enoje contra su hermano, ¿qué dice? Será culpable. ¿Qué dice? Será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. Oye, pero yo no lo maté. ¿Y por qué voy a ir a juicio? Por enojarme. La ley, escúchame bien, la ley regula la conducta del hombre, pero Dios, Cristo, regula el corazón del hombre. La ley mide las acciones. La palabra de Dios mide las intenciones del corazón. ¿O no es así? ¿Es así o no es así? Es así. Y cualquiera que diga, ahora pone otro caso, necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno. ¿Necesité matar para ir al infierno?
¿Qué necesité? Decirle fatuo a alguien. ¿Y cuántas veces nosotros cuando manejas, cuando estás en el carro, cuando estás en la combi, y comenzamos a decir tontería y media? ¿O no es así? Pero hermanos, ¿por qué Dios pone este extremo? ¿Por qué lo pone en ese extremo? Para que el hombre vea su incapacidad. Cada vez que Dios nos habla, siempre nos va a mostrar quiénes somos nosotros y quién es Él. Y no solamente nos muestra nuestra incapacidad, sino nos muestra, hermanos, que necesitamos ser rescatados. Yo necesito y necesité ser rescatado de mí mismo, y Cristo en su misericordia lo hizo conmigo. Y lo ha hecho con muchos de ustedes. Y algunos todavía el Señor está trabajando. ¿Qué tengo que hacer? Mucha gente pregunta, pastor, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Nosotros no hacemos llamado, porque no queremos engañar a la gente. Y no porque no quiera ser llamado, porque somos conscientes que la palabra misma es la que puede producir el nacimiento en la persona. Pero eso no lo veo yo, eso solamente lo genera y lo hace Dios. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos una naturaleza corrupta. ¿Cuántos son conscientes de eso? El que yo sea consciente de mi naturaleza corrupta no me da la libertad para pecar, por si acaso, sino que me muestra mi incapacidad para poder yo recurrir a Dios. Porque si yo no veo mi naturaleza corrupta, ¿cómo voy a pedir? ¿Cómo voy a poder rendirme a Él? No puedo. El arrepentimiento es fruto de entender quiénes somos. ¿Sabes lo que significa arrepentimiento? Es reconocer tu condición. ¿Dónde estás? ¿En qué lado estás? Tú y yo, escúchame, no cometemos pecado ocasionalmente. El pecado es solamente la manifestación de nuestra naturaleza. Una naturaleza que desde que nacimos separados de Dios. Si no fuese así, Cristo no hubiese necesario que venga. Pero Cristo vino justamente porque el hombre no puede ayudarse a sí mismo. Y nuestra conciencia es la que nos va a condenar. Y es la que condena al hombre. Porque aunque no conozcamos, o aunque el hombre, digamos, cuando estaba hablando con este psicoanalista, médico también, psiquiatra, muy conocido, que ya no estaba con nosotros, ya partió, él me decía, pero el 77% de la población no ha escuchado, en el mundo no ha escuchado de Cristo. Sí, pero Dios ha igual, en ese 77% Dios ha escrito su ley en el corazón de cada uno de ellos. De tal modo que cada uno sabe, el día que hace mal, lo sabe. Y lo sabe, y lo sabe. Amén. Y esa ley que está escrita en el corazón del hombre, el hombre la llama conciencia. Porque sabemos lo que hacemos. Por eso es que en el día del juicio, hermanos, nadie podrá justificarse ante Dios. La única forma, imaginemos que es el juicio ante Dios, todos vamos a estar presentes. Y la única forma de que yo pueda ser libre de la condenación eterna es que alguien me suplante. Yo necesito a alguien que me suplante. Y eso es lo que hizo Cristo. Me suplantó. Él vino. Cuando llame a fulano, vengano, pasa aquí. Pasa. Y en ese momento el Señor le va a mostrar toda su vida y toda su miseria. Lo que hizo, lo que no hizo. ¿Cómo te declaras? Es que Señor, yo no sabía. Es que Señor, a mí me invitaron, que no quiero entrar al drama ni al teatro. No es la intención. Pero cuando llame a uno de sus hijos, ¿qué pasa, fulano de tal? ¿Cómo te declaras? Bueno, Señor, yo soy culpable delante de tu presencia. Siempre he sido culpable.
nací con una naturaleza corrupta que no pude vencer. Pero yo le doy gracias a tu Hijo Jesucristo que vino y por mí me rescató. En el momento en que pase delante de Él, antes de entrar a la sala, lo que Él va a hacer es, el Señor Jesús va a estar ahí un ratito. Tú no pasas, paso yo. Él es mi suplantador. Él me suplanta. Qué glorioso. No lo merezco. No lo merezco. No lo merecemos. Pero lo tenemos por gracia. Aleluya. Es un regalo de Dios. Según Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, porque él nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, yo no lo merezco, pero Él lo hizo por mí. Por eso es que Él vino a cumplir la ley. La cumplió para mí, para luego Él entregarse como culpable y a mí declararme inocente. Pero yo no era inocente, pero por causa de Él lo soy. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, ¿cuántos saben que es imposible cumplirla? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Cuántos reconocen su debilidad? ¿Cuántos saben que usted, si se aparta de Dios, usted va a fracasar? Usted va a ser la peor persona que usted pueda imaginarse. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado de la carne. Es decir, Él se hizo pecado por mí, me suplantó. Gálatas 3:13. Cristo dice, nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? Que el hombre se vaya al infierno. Hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. Y Él lo hizo, hermanos, por amor a nosotros. Nos amó y se entregó. O sea, Él es el sacrificio por mí. Que dice Efesios 4:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó? Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nuevamente Él me suplantó. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por mí, que era un injusto, el limpio, el sin pecado, por mí, que era un pecador, un corrupto, para llevarnos a Dios, siendo la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él se convierte en la ofrenda, en la propiciación, el que nos suplanta, porque el hombre no puede cumplir la ley, pero Cristo la cumplió por nosotros. Y 1 Juan 2:2, que dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque hay mucha gente que está esperando, hermanos, ser rescatados. Tú tienes este evangelio y puedes ser usado por Dios para rescatarlos. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Es por ello la importancia de entender quién es Cristo. Romanos es un libro que nos habla y nos enseña nuestra naturaleza, pero nos enseña el favor de Dios para nosotros. Hermanos, ¿cuánta gente buena, entre comillas, conocemos? Y quiero que te diga algo, estas personas son las más difíciles, probablemente, de entender y de venir a Cristo, porque creen que son buenas y justas. Pero como hemos visto,
en el día del juicio no va a haber acepción de personas, porque nadie es justo. Dios ya escribió su ley y la ha escrito ¿en dónde? En el corazón del hombre, para que en aquel día nadie se justifique delante de él. Vamos a orar.